Hola, buen día, profesor Arrieta. Mi nombre es Emanuel Gutiérrez García, soy estudiante de quinto semestre de la carrera de Ingeniería de Software, Universidad de Cartagena, sede Piedra Bolívar. ¿Listo? Y pues este es el video de explicación sobre el parcial proyecto de desarrollo de software web utilizando arquitectura hexagonal y driver domain design, en el cual estaré utilizando un framework diferente a los usados en trabajos anteriores. Listo, entonces para empezar, bueno, tengo aquí lo que sería como tal el código de mi proyecto. Listo, entonces para comenzar, pues dar un poco de contexto sobre el proyecto en sí. El proyecto, tal y como ha sido en los dos trabajos anteriores, se trata sobre una API RESTful en la cual vamos a utilizar lo que sería una administración de usuarios sencillo, en lo cual vamos a poder crear usuarios, editar usuarios, listarlos, modificar, eliminar, cambiar contraseña, lo vamos a poder hacer. Además de eso, también estará implementado lo que será el CA correspondiente en mi caso, el cual es el de contrato, así como en los trabajos anteriores. Además de eso, pues estaré utilizando lo que es arquitectura hexagonal, Driver Domain Design, principio Solid y este stack de Node.js, en este caso, con Nest.js en específico y el lenguaje como tal TypeScript, que sería el mismo JavaScript, solo que una versión creada por Microsoft, el cual permite utilizar tipos, es decir, el que lo vuelve a JavaScript un lenguaje fuertemente tipado. ¿Listo? Para empezar como puntos clave, datos curiosos como que Nest.js, por ejemplo, es un lenguaje, bueno, es un framework, ¿cierto? El cual está inspirado bastante en lo que sería Angular. Angular, antes, que era bastante popular para el tema de desarrollo web, tanto que al nivel como lo es hoy en día React, o como lo estoy intentando hacer también Vue.js, pues Angular era uno de esos tres grandes, Angular, Vue y React, el cual pues algo que lo caracterizaba era su robustez al momento de crear proyectos con dicha tecnología, con dicho framework, y la estructura que tenía, que era bastante sólida, modularizada, pensada para microservicios también. Entonces hacía que fuera pues muy apetecido por muchos desarrolladores trabajar con tecnologías como esa, como Angular en ese caso, porque era muy organizado en ese tema y muy restrictivo también, lo cual fortalecía el uso de las buenas prácticas. Ahora, así como este, pues no teníamos un framework que llevara esos principios de Angular hacia el backend. Entonces de ahí es donde nace Nest.js, el cual trae todos esos principios de modularización, de lo que sería la restricción como tal, o de ese de esa formalidad al momento pues de crear nuestros proyectos, pues lo traemos a lo que sería el lado del servidor, a lo que sería el backend. Entonces para eso se crea Nest.js. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a estar viendo, el proyecto creado en Nest.js. ¿Listo? La arquitectura, bueno, la estructura de carpeta que tengo, pues es una estructura de carpeta ya antes vista, lo tenía en el anterior proyecto, que era Java con Spring también, en la cual pues voy a tener inicialmente en la carpeta CRC, que es donde va a estar alojado el código en sí. Voy a tener dividido en lo que sería application, domain, infrastructure. Voy a tener ahí especificado cada una de las carpetas, en las cuales serían las capas principales. Tendré el apartado de modules, donde voy a tener los respectivos módulos en el caso de usuarios, que es pues la base, por así decirlo, y el de contrato, que sería mi SEA o caso de estudio aplicado. Listo. Antes pues de pasar con eso, decirles pues que nuevamente estoy trabajando con
TypeScript, Nest.js 11, la base de datos es PostgreSQL. Estoy utilizando TypeORM como el ORM asignado para este proyecto. En seguridad manejo JWT y acompañado de Bcrypt para el tema del cifrado de la contraseña. También para las variaciones estándar tenemos lo que sería Class Validator, tenemos Swagger para lo que sería la verificación de las APIs o la documentación de las APIs, y además de eso pues tenemos un archivo JSON de Postman en el cual tenemos todas las peticiones documentadas con datos de prueba y de ejemplo, para que así simplemente sea importarlo en el Postman y se pueda hacer la prueba en el caso de que no desee el profesor instructor realizarlo por medio de Swagger. Tengo esas dos opciones. ¿Listo? Vamos a mostrar, voy a mostrar lo que sería el package.json. Aquí pues veo inicialmente lo que es mi aplicación inicial. Esto es pues lo que uno crea al momento que inicia un proyecto con Node, ¿cierto? Aquí le especificamos el tipo, el nombre, la versión que le voy a colocar, la descripción, autor, todos esos datos protocolarios. Y luego tengo la parte de scripts. Esta parte de scripts, muchos, por no decir todos, vienen ya de serie cuando instalamos Nest.js, cuando creamos un proyecto con Nest.js, los cuales serían los típicos scripts para crear el build o para construir el format, start, que sería pues el Nest start, el start 2.d para deployar para correr como desarrollo, para tener el watch, que es lo que nos permite que cambio que vayamos realizando, cambio que se va implementando de manera inmediata sin tener que andar bajando y subiendo el proyecto manualmente. También tenemos el start del debut, el del prod, el lint, el test para correr los tests que tengamos, los tests unitarios, el test watch para estar atento a los cambios en ese tema, y pues otros comandos más. En la parte de abajo tenemos dos tipos de dependencias, lo que serían las dependencias generales, estas que harán parte del proyecto en el caso tal que se llegue a subir a producción. Y luego tenemos acá lo que serían las dependencias, que serían dependencias de desarrollo, que únicamente pues usamos al momento de estar desarrollando como tal este proyecto. Aquí pues el tema de los tests unitarios y todo, y aquí lo que serían unas especificaciones de las rutas. ¿Listo? Bueno, ahora cosa a mirar ahora en adelante, bueno, el tema de capas nuevamente. En SRC tenemos lo que sería la capa de aplicación, la capa de dominio y la capa de infraestructura. También tenemos la capa de módulos, que simplemente utilizamos para agregar los diferentes módulos que utilice, y después de eso aquí tenemos el módulo general en el cual implemento esos módulos, como lo vemos aquí en el código. Listo. Entonces bueno, para empezar por partes, primero entramos a aplicación, o bueno, entramos a dominio. En dominio vamos a encontrar lo que sería la carpeta de users, en la cual voy a encontrar lo que serían los events, que sería el evento en el caso de haber registrado un usuario, en el caso de cambiar contraseña, en el caso de asignar un rol a un usuario, pues tengo los diferentes eventos aquí. También para el tema de las excepciones, cuando la contraseña es inválida, el rol es inválido, el nombre del usuario es inválido, si ya existe, tenemos aquí las diferentes excepciones. Si el correo ya existe o ya está creado, si no se encuentra el usuario, si el usuario ya se encuentra inactivo, lo vamos a encontrar aquí también estos apartados. En el user entity vamos a encontrar como tal lo que sería esa entidad del usuario, la cual pues vamos a estar utilizando. Aquí, como vemos, tenemos el aggregate root, pues extiende como tal de aggregate root, y sería como tal la clase usuario con todos sus atributos,
su constructor fabric, sus diferentes métodos base, ¿cierto? Y luego métodos más específicos como ya el change password, rename, role, async role o asignar role, el desactivar, reactivar, actualizar correo y un último touch. Listo. Luego, para el user.repository tenemos lo que serían los diferentes métodos pues, que se puede realizar con los usuarios, que sería el encontrar un usuario por ID, por email, por username, el find all, el save y el delete de usuario correspondientemente. Luego de eso podemos entrar al apartado de value objects. Esta clase o esta entidad de users está compuesta de varios value objects, como lo serían por ejemplo email. En email pues aquí tenemos que hereda pues tiende de un value object que también a su vez tiene un email properties o props que sería como tal el valor del correo, ¿cierto? Entonces esto es protected, los props que recibe read only. Tenemos el constructor que recibe el valor y verifica en su interior si es válido o no es válido por medio de una expresión regular, y también pues que no sea vacío. Claro, las variaciones básicas así como teníamos en el proyecto anterior. Para el cambio de contraseña tenemos aquí también su value object y con su respectiva validación en el caso de que la clave no pueda estar vacía. En el rol vamos a encontrar también para rol su value object. Vamos a verificar, por ejemplo, en el caso que el rol no puede estar vacío, que el rol no puede ser inválido y pues que únicamente podemos mostrar podemos permitir algunos de los roles válidos, que serían estos que tenemos aquí asignados: admin, user and manager. Listo, luego tenemos user ID user ID sí, como value object. Entonces este user ID es como tal un UUID, ¿cierto? Entonces aquí lo que hacemos es crear ese value object e indicarle de que ese value object, en el caso de generar uno nuevo, pues tenemos que generarlo a través de la función de random UUID o UID. Esto lo que nos va a hacer es usar esa librería, por ejemplo aquí crypto random UUID, para poder hacer la creación de esa nueva clave o esa nueva clave única o unique ID. Listo. Por último estaría el username, aquí con sus validaciones. El nombre de usuario no puede estar vacío, no puede ser demasiado largo, con un máximo de 50 caracteres en este caso. Listo, luego que ya vimos los value objects, pasamos a lo que sería lo siguiente. Aquí en share tenemos lo que serían los generales: el aggregate routes, lo tenemos aquí creado, el domain events y la clase por defecto de value object, de la cual pues van a estar heredando los demás de todas estas. En caso de aggregate root van a estar heredando las entidades en sí, los agregados, del domain de event todos los eventos, y del value object todos los value objects que utilicen los diferentes agregados. Listo, entonces pasamos ahora a lo que sería el contrato. Ya el contrato estamos entrando en tema a lo que es misión específico o caso de estudio asignado. Listo, pasa lo mismo, tenemos el contrato entity. Listo. El contrato.entity, tenemos la clase del contrato con su correspondiente extensión a aggregate root, con su constructor, su fabric, tenemos su restore, cada uno de los métodos independientes como fecha, de los datos, pues sí, de los métodos independientes, cierto, a los cuales pues corresponde también su respectivo valor, de la fecha firma, fecha de inicio, fecha fin, empresa, empleado ID, funciones, monto, frecuencia de pago, created at, updated at. Luego tenemos como dato aquí, como función aquí, lo que sería el update de ese contrato, con su validación de que la fecha de fin pues no puede ser inferior a la fecha de inicio. Y aquí simplemente hacemos el seteo. Listo, entonces ya con esto pues sería todo lo que usamos de ese contrato entity. En contrato repository
tenemos los métodos que se pueden realizar con un contrato, como lo serían controlar uno, todos, el save y el delete. Value objects, tenemos el ID del contrato. Nuevamente es un UUID que estamos generando gracias a la librería o gracias al paquete Node de Crypto y la función específica random UUID. También pues importamos obviamente el value object para decirle que esto aquí extiende del value object y que los props que maneja serían este, que sería el value en string. Luego empleado ID, pasa algo similar. Aquí validamos de que el ID del empleado pues no sea vacío o que no esté nulo, pues hay que verificar que tenga un valor como tal y ya con eso pues simplemente retornamos. Value object de la empresa, listo. Digamos que la empresa pues es requerida, debe tener un valor. Listo. También pues extendemos del value object así como en el caso anterior. Frecuencia de pago, también manejamos esta en específico, que sería mensual, quincenal, semanal y anual. Indicamos que es un value object, el string de referencia frecuencia de pago props, y aquí ya hacemos las variaciones. La frecuencia de pago es requerida, la frecuencia de pago es inválida, debe estar entre los valores indicados, que son estos que tenemos acá en este array. Funciones. Listo, aquí en las funciones tenemos lo que serían nuevamente value objects, tenemos las funciones del contrato son requeridas como validación, y aquí simplemente hacemos esto como no muy complejo. En el monto pasa lo mismo, el monto es requerido, el monto no puede ser negativo y obviamente extiende del value object. Listo, entonces ya con esto terminamos lo que sería contratos y con esto también terminamos el domain. Ahora pasamos a la application. Empezamos por usuarios y aquí donde tenemos, por ejemplo, vamos a entrar por orden en que están las carpetas creadas, el ODTO. El ODTO vamos a crear, vamos a encontrar por ejemplo en el command, en el caso de lo que sería el DTO para el cambio de la contraseña, el DTO para la creación del usuario, para la eliminación del usuario, para el login, para el request password reset command, debido a que para resetear la contraseña pues primero como tal hay que solicitar un reseteo y luego ya así hacer el cambio. Luego el reset password en sí y también uno para el update password. Todos estos DTO que tenemos aquí pues son en realidad la estructura de los datos que tenemos o que vamos a recibir por medio de las APIs. Recordemos pues que también esto está implementando lo que sería el CQRS, lo que sería el command request, command query request segregation, para poder separar lo que serían las peticiones que sean de selección que las que sean de inserción, modificación, eliminación, todas esas, con el fin pues de tener mucho más separado y óptimo este apartado del software. Luego en query tenemos lo que sería por ejemplo aquí el get user by ID. Aquí tenemos, recordemos que esto sigue siendo DTOs, el listado de usuarios. Aquí también tenemos lo que sería el DTO para el listado. En el response tenemos el login response, es decir, la respuesta que vamos a recibir. En userList.response tenemos también aquí su respectiva respuesta. En userResponse user response tenemos también lo que sería la respuesta que recibiríamos. Y pues aquí estamos utilizando API Properties para configurar y que todo quede implementado y explicado en Swagger, en la documentación que viene por defecto en el software que pues, hemos configurado, ¿cierto? Recordemos que de igual manera, si así lo desea, puede probarlo, señor profesor, por medio de Postman. Aquí pues dejaré también el archivo con para importarlo y tener todos los requests.
Listo, entonces cerramos aquí y ya pasamos de DTO a Mapper. En el Mapper vamos a encontrar el User Mapper. Listo. Aquí tenemos lo que sería User Mapper, to response, tin. Aquí se hace el mapeo como tal, ¿cierto? Del objeto. Y el objeto pues en sí sería un User Response. Y también tenemos el toList en el caso pues, de ser una lista de usuarios. En ports tenemos los ports int y los ports out. En el int tenemos por ejemplo el user use case. Aquí tenemos todos los que se pueden realizar, como lo serían, pues recordemos que de igual manera estos son interfaces, cierto. En este caso pues son clases, pero en sí la idea de estos pues en que sean interfaces, los cuales son interfaces abstractas. Por ejemplo, hay create user use case, hay update user use case, hay delete user use case, y así con el obtener uno por ID, por nombre de usuario, por cualquiera de las siguientes, el login use case, el logout use case, hay change password use case, hay request password reset use case, y el último pues que sería el iReset Password Use Case también. ¿Listo? Entonces aquí tenemos cada uno de estos. Recordemos pues que simplemente tiene su definición y su exec, debido a que simplemente es una interfaz. Aquí es el contrato de lo que debe cumplir el usuario en sí. Listo, entonces en el out lo mismo. Contamos aquí con los que son de salida. Password hash port, password strength policy port, el token issues port, el unit of work port. Aquí tenemos todas estas que serían como tal los puertos de salida. Listo, con esto ya pasamos a lo que sería los services. Aquí pues se viene como tal la lógica interna de cómo va a servir cada uno de estos, ¿cierto? Entonces primero el change password service. Aquí como tal esto pues es un injectable. Estamos utilizando arquitectura hexagonal, estamos usando DDD. La gracia es utilizar inyección de dependencias. Entonces aquí tenemos que indicar pues, que nuestro código es inyectable. Indicamos que es inyectable gracias a las anotaciones que tiene Nest.js que nos permiten esto. Le indicamos que cada método pues, va a utilizar su respectiva interfaz. Entonces por ejemplo aquí el change password service recibe o implementa, perdón, lo que sería el iChange password use case, el cual tenemos aquí. Declaramos por medio del constructor ciertos datos específicos, como lo sería el user repository para poder tener acceso al tag ORM y todo eso, el password hash port para poder tener acceso a los puertos, o bueno, en este caso en específico al password hasher, el password strength policy port, que pues serían esas validaciones también que vamos a utilizar. Y luego tenemos el método que nos solicita en sí la interfaz. Si yo cambio esto, pues en sí me va a generar un inconveniente, un error, y es porque yo debo cumplir con ese contrato. Y el contrato me dice que se tiene que llamar execute. Listo, ¿qué se hace aquí? Esto execute simplemente recibe la contraseña, que es de tipo change password command. Recordemos pues que aquí tenemos en el DTO command change password command. Entonces todo va relacionado como vemos aquí. Listo, entonces validamos que pues exista como tal un usuario por medio del ID. Luego obtenemos como tal ese usuario por medio del ID. Si el usuario es diferente, o sea, es nulo o no hay usuario, entonces agregamos o generamos lo que sería un throw new user not found exception para decir que no lo encontramos. Creamos una constante que sería is current valid, que si es válido actualmente la contraseña. Entonces esperamos, ponemos un wait aquí para esperar lo que sería el resultado que nos dé el password hasher.verify, pasándole por parámetros el command.request current password,
y el user.passwordValue. ¿Qué hace esto? Pues esto en sí lo que hace sería comparar ese valor. Listo, validamos que pues eh, sea el mismo en sí para poder indicar que pues es un error, que no debería colocar esa contraseña. Por ejemplo aquí, si no es apto o si no es correcto, pues la contraseña es incorrecta. Listo, luego, si el this password storage policy es falso, es decir, si no cumple con esas políticas de seguridad, entonces va a generar un error, y el error pues va a ser un password storage policy.message for command new password, y recibe el texto que va a colocar. Y pues esto como tal pues ya lo tenemos creado en lo que sería el dominio, en lo que sería el dominio con las excepciones. Listo, entonces ya por último generamos un nuevo hash y hacemos el cambio de la contraseña, y por último hacemos el user repository.save para poder aplicar estos cambios como tal en la base de datos, que recordemos es Postgres SQL. Listo, vamos avanzando un poco más rápido. Nuevamente, ahora que tenemos el create user service, inject table, implementamos de su interfaz, creamos las inyecciones de dependencia pues, que vamos a manejar. Inyectamos lo que sería el user repository, el password hash port, el string policy port, y aquí pues tenemos el execute para crear. Listo, validamos que los datos sean correctos, creamos un new username, un new email y un new role. Recordemos que estos son varios objects, tienen sus respectivas validaciones, y verificamos que el email, pues que no exista un usuario ya con ese email, y en el caso de que exista pues genera la excepción. También validamos lo mismo para el nombre de usuario, que no exista un usuario ya con ese nombre de usuario. Y por último, en el caso de que todo esté bien, hasheamos la contraseña o la encriptamos, y posteriormente procedemos a crear el usuario con los respectivos datos. Esperamos la respuesta y aplicamos un user repository.save, pasándole el user por parámetro para que lo guarde. Y por último el user mapper.toResponse, y pasamos el user para que nos dé la respuesta que se va a devolver por la API. En el delete, muy sencillo también, inject table, el delete user, interfaz, el método execute, y simplemente buscamos con el ID y eliminamos. El get user by ID, inject table, el get user by ID service, I get como interfaz, I get user by ID use case, y aquí tenemos el método execute. Obtenemos lo que sería el get user by ID query. Esto nos va a devolver una promesa, que sería pues un user response o un null en el caso que no encuentre nada. Entonces consulta por el ID, busca el usuario con ese ID, y por último devuelve el usuario, o si no devuelve si el usuario es real, o sea si existe, devuelve un user mapper.toResponseUser, o si no un null en el caso que no encuentre. Listo, aquí en el index simplemente pues estamos haciendo lo que sería un auto barrel o un barrel en sí, que pues esto en resumidas cuentas lo que nos permite es, nosotros aquí tenemos todos los archivos, ¿cierto? Entonces para poder importarlos en lo que sería el susodicho module correspondiente a users, entonces tocaría hacerlo uno por uno. Entonces con esto lo que estamos haciendo es generar un solo archivo que se contenga pues todo eso, y nada más importamos ese archivo. Hay muchas extensiones que ayudan a hacer esto en VS Code, como lo sería el propio auto barrel, en sí barrel de barril como tal. Entonces esa sería la funcionalidad de esto. Listo, bueno, list user service para el listado de usuarios, la interfaz, ejecutamos, mostramos aquí, verificamos aquí los usuarios que existan,
Y por último, una vez que ya verificamos todo y ya tenemos el listado, pues devolvemos un total, un start, un page y por último el user mapper.toList, pasándole los respectivos datos para que nos devuelva la respuesta de la API. En el login implementamos el login use case. Implementamos el login use case, el método execute, validamos pues que el correo sea un correo válido y luego buscamos para ver si existe un usuario con ese correo. Si no lo encuentra, pues indicamos si usuario es inválido o si está inactivo también usuario es inválido. En el caso de que el usuario pues sea válido, la forma de saberlo pues es que exista, que ya tuvo que haber pasado por esos dos inconvenientes sin error o esas dos validaciones sin error, y por último pues que acá la contraseña, el hash, el comparativo pues nos dé verdadero, es decir que la contraseña sea la misma que tenemos en la base. Si no, arrojamos un credencial en inválido. Const token this.token issuer y acá el punto generate token, esto para poder generar con lo que sería el pues JWT, cierto. Entonces tenemos ahí, y por último el expiring seconds para poder generar lo que sería la expiración del respectivo token. ¿Qué obtenemos aquí? Obtenemos el token, la expiración y por último el usuario. Listo. Logout service para cerrar la sesión. Esto lo único que hace es matar ese token ingresándolo pues en una blacklist de token mientras se vence. En sí es lo que hacemos aquí en este caso, que también se podría literalmente matar, eliminar ese token. Listo, luego tenemos el request password reset service. Aquí recibimos la respectiva interfaz, hacemos las validaciones, creamos un logger, el constructor por defecto, y por último en el execute hacemos como tal el proceso, validamos email, validamos usuario que exista, si no existe retornamos, y si existe indicamos que la solicitud de reseteo de la contraseña para tal usuario se ha generado. Ya en el reset password, inject table, la interfaz, ingresamos como tal estos objetos en sí, pues que van a hacer las inyecciones de dependencia de user repository, password hash port, password thread policy port, y en el execute pues vamos a recibir la contraseña por medio de lo que sería el tipo reset password command. Aquí validamos todo para poder hacer el cambio de esa contraseña, y si pues no hay inconveniente con las validaciones procedemos a cambiar y a guardar en la base de datos. Y por último en el update user service tenemos que es inyectable, su interfaz, el execute, validamos todos los datos, que existe el usuario, que sea un usuario real, que sí existe en verdad un usuario con ese ID, si no pues not found exception. Indicamos pues si recibimos algún username y todo eso, pues validamos el username, el username, el email y el role para validar que pues sean válidos por medio de los value objects. Duplicate username, listo, aquí validamos para ver si ya existe algún usuario con ese nombre, y en el caso de que pase pues aquí tenemos la validación. Ya por último hacemos un user.rename para cambiar el nombre, un user.dateemail para cambiar el email y un user.assignRole para asignar el nuevo rol. Hacemos el save para guardar esos cambios y por último el mapper para dar la respuesta. Esto sería el tema de lo que sería el service en usuario. Ahora por tema de contratos tenemos en command, tenemos aquí el command para crear el contrato con cada uno de los datos que requerimos, para eliminar simplemente con el ID y para actualizar con estos datos que tenemos aquí, muy similar a lo que tenemos en la creación. En el query tenemos el get contrato by ID query y tenemos el list de contratos query. En el response tenemos el contrato list response, también adaptado a Swagger.
Tenemos el contrato response adaptado a Swagger también, que nos muestra los diferentes contratos. Luego el mapper, contrato.mapper. Aquí hacemos la conversión o el mapeo para las respuestas. En los ports tenemos uno solo, contrato use case, y aquí tenemos todos: la creación, la actualización, eliminación, el get contrato by ID o el list de contratos. Por último, el service, donde solo tenemos lo que sería el create contratos service, en el cual pues implementamos todas las interfaces, en este caso la de creación, validamos cada uno de los varios objects, verificamos todo para poder hacer la creación como tal, guardar en base de datos y responder a la API. En el delete, pues lo mismo, inject table, implementamos interfaz, constructor, ejecutamos y simplemente hacemos el delete por medio de lo que sería el repositorio en sí. El repositorio, pues estamos haciendo inyección de dependencia acá, entonces por eso lo tenemos. Get contrato by ID service. Listo. Aquí en inject table pues tenemos lo que sería el get contrato by ID service, implementamos la interfaz, constructor, inyección de dependencia, ejecutamos, y aquí tenemos pues primero validar que el usuario exista y ya por último sí hacer la devolución del contrato mapeado. El autobar nuevamente, aquí el listado de contratos, el listado de contratos service, implementamos interfaz, execute, hacemos todas las validaciones correspondientes. Esto es para poder hacer en sí lo que sería los filtros. Aquí aplicamos cada uno de ellos y ya en último hacemos el conteo total, el start page y el del start y el page. Y por último retornamos el mapeo. Y en el update contrato service, inject table, update contrato service, la interfaz, y aquí tenemos todo listo. Aquí hacemos el update y ya estaría listo. Entonces ya aquí hemos visto todo lo que corresponde a aplicación. Listo. En infraestructura tendremos lo siguiente. En configuración tenemos lo que sería la configuración con lo que sería el SQL, ¿cierto? Aquí type ORM, configuramos todo lo que sería la dirección, el servidor al que nos vamos a conectar, en este caso un servidor propio. Tenemos lo que sería el build type ORM config, donde importamos o incluimos todas esas configuraciones como objeto. Le decimos que el tipo es Postgres, podríamos pues hacerlo con cualquier otra que tengamos, ya sea en este caso Postgres, MSSQL, que sería el de Microsoft, SQL Server, MySQL, entre otros más. Incluso no tiene que ser directamente de SQL, puede ser no SQL, solo que en este caso pues es el que he escogido. Listo, URL config get, listo, aquí obtengo la configuración de la URL que voy a utilizar, las entities que voy a manejar, que serían de user or entity, user ORM entity, el contrato ORM entity y el token blacklist ORM entity. Listo, entonces aquí vemos esto, tenemos el tema del synchronize o el synchronize, que pues en sí lo que va a hacer es que si lo tenemos activado, pues él nos va a ir modificando la estructura de la base de datos conforme nosotros vamos haciendo cambios. Eso también nos sirve por si la base de datos solo la tenemos creada con el nombre, ya ella se encarga de hacer las migraciones correspondientes y los cambios que se tengan que hacer. Listo, si tenemos Synchronize desactivado, pues no va a aplicar los cambios que vayamos realizando. Listo, luego tenemos el login, todo eso bien. Entry points. En entry points tenemos, por ejemplo, common, domain exception.filters. Entonces aquí tenemos los domain exceptions. Aquí tenemos, por ejemplo, el user not found, email already exists exception, invalid password exception, invalid row exception, invalid username exception, user already active exception, user already inactive exception,
que serían pues todo lo que estamos manejando acá. Simplemente pues es la organización de eso para poder obtener pues fácilmente esos distintos exceptions. Ahora en la carpeta de contratos tenemos DTO, la creación del contrato. Esto más que todo para Swagger con datos de ejemplos. En los detalles del contrato, en la configuración del controller, en caso de contrato, pues tenemos aquí todo el controller. Esto pues es en sí lo que exponemos para que se pueda acceder a los métodos correspondientes. Es decir, es lo que nosotros pues usamos con Postman o con Swagger o con Insomnia para poder consumirlo. Serían las correspondientes endpoints o APIs, por así decirlo. Aunque API pues en sí en general es todo el proyecto. Y cada uno de estos pues son endpoints. Entonces aquí tenemos el de la creación, el de control por ID, el de obtener todos con filtros, el de actualizar contrato y el de eliminar. Los tenemos todos los distintos aquí. Y lo que más vemos aquí, lo que más llama la atención es el tema de lo que sería las etiquetas o los decoradores de Swagger, que pues son los que nos permiten o hacen todo este tema de la documentación posible e incluir datos de ejemplo y todo eso gracias a Swagger. En User también tenemos el Change Password, tenemos lo que sería el Create User Request, el Login, el Request Password Reset Request, y aquí tenemos también el Reset Password Request, y por último aquí el Update User Request. Listo, todos respetando lo que sería el uso del Swagger, debido a que pues ya estamos en la capa de interfaz, perdón, de infraestructura, y aquí es donde hacemos esto. No manchamos de pronto el dominio y aplicación con estos temas que son externos al software en sí, al código en sí de nosotros y a la lógica de negocio. Luego el controlador. Ya sabemos que el controlador pues, en sí es para exponer cada uno de sus endpoints. Entonces aquí tenemos el de cambiar la clave, el de restablecer, el de reset. Lo tenemos aquí. Más arribita tenemos crear usuario, todo esto. Listo. Y acá pues en el de contrato pues tenemos también lo que serían para crear los contratos y todo eso. Listo, ya lo habíamos visto. Listo. Ahora en Persistence pues tenemos la carpeta como tal de Type ORM, pero eso lo tenemos configurado en otra parte. Tenemos lo que sería Entities en ORM para ver lo que sería la tabla del ORM de contrato, la tabla de ORM de token blacklist ORM y la de user.orm entity. Estas tres clases que vemos aquí pues en realidad son las clases que se van a mapear en la base de datos tal cual como están configuradas aquí, e incluso pues Type ORM es pues bastante robusto y nos permite jugar bastante con las definiciones de columnas, no tanto como si lo hiciéramos directamente en el propio SQL, donde tenemos mucha más flexibilidad y capacidad de escoger de pronto las mejores opciones pensando en el rendimiento, en el tamaño y en todo eso como lo haría un DBA. En este caso pues lo podemos hacer de una manera más sencilla, pero de igual manera siempre tenemos algunas opciones que podemos tantear. Listo, luego en security tenemos todo lo que es del JWT, el injectable de Bcrypt, password hasher adapter, el guard de JWT out, que sería para la autorización. Esta es una de las comparativas que hacemos con Angular, debido a que Angular maneja este concepto de los guards para usarlos como middlewares. Entonces aquí prácticamente esto pues es un middleware que nos permite hacer esa validación antes de, o sea, llega a la API y antes de que se ejecute cualquier cosa pues hace la validación correspondiente para saber si va a pasar o no.
o si la va a permitir o no. En este caso pues es la validación de la autenticación, pero podemos hacer muchos guards dependiendo de lo que necesitemos. Pero tenemos el JW Token User Adapter, donde vamos a manejar el tema de la generación, la aspiración, la inyección de dependencia, inyección de repositorio como tal, el revoke y el validate para saber si un token está vivo o si ya lo vamos a matar. Listo, luego tenemos el Password Strange Policy Adapter. Nuevamente, Injectable Password Strange Policy Adapter. Aquí verificamos si la contraseña es válida y es lo suficientemente robusta. Esto lo hacemos pues con unas expresiones regulares, verificando que cumpla todo. Y por último, pues hacemos aquí los respectivos mensajes de validación. La contraseña no puede estar vacía, tiene que tener menos 8 caracteres, tiene que tener una letra minúscula, una letra mayúscula, un número, un carácter especial. La contraseña debe contener message.join, es decir, va a unir cada una de las variaciones que hay encontrado. Listo, entonces ya con esto terminamos esta parte de aquí y entramos a lo que serían los módulos. Los módulos simplemente son como la unión de cada una de las cosas que tiene cada uno de los módulos en sí, carpetas, ¿cierto? Entonces aquí vemos que aquí da a parar todo, por ejemplo el contrato controller, el user module, ¿por qué? Porque lo estamos utilizando, el contrato ORM entity, que es como tal esa clase que se va a mapear en la base de datos, los providers, el provider, contrato, repository, los use case, todo lo da a parar aquí, y por último los exports para indicar que pues vamos a hacer respectivamente, vamos a exportar este contrato repositorio para poder hacer la inyección. Muy importante este apartado porque si no nos va a dar unos errores catastróficos. Listo. Lo mismo pasaría con el user modules. Aquí tenemos todo lo que exportamos, todo lo que indicamos en providers, el user controller, la configuración del JWT, todo lo tenemos aquí. Y en el app.module, como adivinamos, pues hacemos como tal esa integración entre los modules que tenemos aquí por módulo, valga la redundancia, y arrojarlos o mandarlos para incluirlos en el principal, en el app modules. ¿Es necesario esto? Tenemos que hacerlo así separado en módulos pequeños y luego importar o incluir en el módulo grande. ¿Podríamos hacerlo todo en uno solo? Sí, sería posible, pero estamos perdiendo la magia y la gracia que nos brinda Nest.js, que es esa modularización. Prácticamente cada módulo bien armado, bien consolidado, bien empaquetado, podría fácilmente convertirse más adelante en un propio microservicio por separado. Entonces eso es una de las facilidades que nos brinda Nest.js con esta manera de organizar, que pues no hemos cambiado bastante para poder aplicar esta arquitectura hexagonal y DDD, pero en sí pues esa sería la idea principal de lo que busca Nest.js. En el mail es muy sencillo, subimos el proyecto, configuración básica del Swagger y el puerto en sí que va a utilizar y todo eso. Aquí tenemos lo que sería una variable de entorno de prueba, así como tal. Aquí tenemos lo que sería el nest.clean, configuraciones como tal de el Nest.js. Estamos utilizando pnpm, entonces aquí está como tal el archivo del pnpm-log.yml, el JSON Postman Collection, en donde vamos a encontrar pues todas las peticiones. Recordemos, todo lo importarán el profesor para poder hacer las respectivas pruebas en el caso de que no desee usar Swagger. Como estamos trabajando con TypeScript, manejamos lo que sería el tsconfig.json y el tf.config.build.json. Aparte de eso, pues tengo aquí la carpeta dist, pero en sí, el dist pues es el resultado de compilar el proyecto de Nest.js por el comando que sería pnpm run build, que por debajo pues corre nest build, en el caso que lo tengamos instalado de manera global en el equipo. Si no, pues sería nuevamente pnpm nest build o pnpm, o si pues no lo tenemos ni instalado por aquí, por ejemplo cuando deseamos crear uno nuevo que no tenemos instalado nada, lo hacemos con pnpx,
o PNX, NPX, listo. Lo cual pues nos permite, sin tener instalados, que él vaya, busque y ejecute. Entonces, no siendo más, eso sería todo sobre mi trabajo. Espero haya sido de su agrado. Y pues no siendo más, doy por terminada esta explicación. ¿Listo? Muchas gracias nuevamente por la atención prestada. Muchas gracias por todo en lo transcurrido en el semestre. Y nuevamente, muchas gracias.